Capítulo número 25. Restricciones al dominio. Condominio, extinción y defensa del dominio. Restricciones al dominio. Generalidades. Parece claro que en los comienzos ninguna restricción al dominio pudo existir, dado el carácter soberano de la propiedad individual originaria. Pero con el andar del tiempo, esa concepción fue debilitándose y comenzaron a surgir restricciones o limitaciones a los poderes del dueño. En la época clásica son aún escasas, pues prima en este periodo un régimen de libertad fundiaria. En el sistema justiniano alcanzan su punto máximo, pues la solidaridad entre los fundos prevalece sobre aquella inicial libertad. Aunque en sentido amplio la palabra restricción comprende incluso a las determinadas por la propia voluntad del dueño, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las servidumbres. En sentido propio se entiende por restricciones aquellas limitaciones a las facultades del propietario establecidas por la ley, en atención al interés general en unos casos o para satisfacer las necesidades de los vecinos en otros. Llamaremos a las primeras restricciones del derecho público y a las segundas restricciones por causa de vecindad. B. Restricciones de derecho público. Como estas restricciones tienen como beneficiaria a la comunidad toda, los particulares no pueden modificarlas o dejarlas sin efecto por convenio. Solo la ley podría hacerlo. Entre ellas cabe recordar las siguientes. Expropiación. Es una limitación del derecho público, el instituto de la expropiación conocido y practicado por los romanos, aunque carente de un criterio indemnizatorio general. Pese a ser cierto que la expropiación determina la extinción del dominio privado, no lo es menos que comporta una restricción en tanto y en cuanto el propietario, a diferencia de lo que ocurre en el orden regular de las cosas, se ve precisado a desprenderse del objeto de su derecho. Restricciones por motivos religiosos. Son también restricciones de derecho público aquellas determinadas en Roma por motivos religiosos, tales como la imposibilidad que afecta al dueño del fundo en el que se ha enterrado un cadáver sin su consentimiento, de exhumarlo sin contar con la autorización de los pontífices o del príncipe, la prohibición de sepultar dentro de la ciudad que ya habría consagrado la ley de las 12 tablas y de cremar cadáveres dentro del recinto urbano y a menos de 60 pies de los edificios, el iter ad sepulcrum, que aparece en el derecho avanzado y en situaciones extraordinarias. Paso por las riberas. Asimismo, cae dentro de este grupo la limitación a los poderes de los dueños de los fondos adyacentes a un río, quienes deben permitir el paso de terceros por las riberas, en tanto ello sea necesario a los fines del uso del río mismo y de la navegación. Lo vemos según el digesto en el libro primero, título octavo, parágrafo quinto, y en las institutas en el libro segundo, título primero, parágrafo cuarto. Paso público coactivo. Según el testimonio de Cicerón y de Festo, los propietarios de fundos contiguos a un camino estaban obligados a mantenerlo, y si por su incumplimiento se tornaba intransitable, debían permitir el paso por sus fundos mientras durase tal situación, según el digesto en el libro octavo, título sexto, parágrafo 14. Restricciones edilicias. En materia edilicia, fueron múltiples las restricciones consagradas, algunas ya desde las 12 tablas, relativas al ámbitus, a las distancias que debían mediar entre los edificios, a su altura, prohibición de impedir la vista al mar, de modificar el estado de las casas y de demolerlas. Restricciones por causa de la minería. El régimen relativo a la minería comporta también una limitación a los poderes del dueño, quien debe permitir la excavación bajo la superficie siempre que no afecte la estabilidad de los edificios. Eso lo vemos en el código, en el libro 11, título sexto, parágrafo tercero. Aunque en el periodo clásico regía aún intangible el principio de la accesión. C. Restricciones por causa de vecindad. Como estas restricciones, a diferencia de lo que ocurre con las del derecho público, tienen por beneficiarios a los vecinos y no a la comunidad, todas son derogables por convenio entre las partes interesadas y comportan siempre para el propietario un deber negativo, una abstención, un no hacer. Dentro de esta categoría no pueden dejar de mencionarse las siguientes. Árboles en los límites. La existencia de árboles en las zonas próximas a los linderos suele determinar que,
como consecuencia del crecimiento del árbol, sus ramas, raíces o el propio tronco, al inclinarse, se introduzcan en el fundo vecino. Para el caso de intromisión de ramas, el derecho romano daba distinto tratamiento según ello aconteciese en un fundo rústico o en uno urbano. En la primera hipótesis, posiblemente desde las 12 tablas, se autorizaba a exigir al vecino que cortase las ramas que estuviesen a menos de los 15 pies del suelo, según el digesto en el libro número 43, título 27, parágrafo primero. Si no lo hacía, podía procederse directamente quedándose con la leña, a cuyo fin se concedía el interdicto de arboribus caedendis relativo a la tala de los árboles. Tratándose de fundos urbanos, podía pedirse la tala de todo el árbol, y si no se practicaba, procederse a hacerlo directamente, quedando también la leña de propiedad del vecino, perjudicando, según el digesto en el libro número 43, título número 27, parágrafo primero, al principio. Similar tratamiento merecía el caso de que las raíces se introducían en el suelo vecino, aunque quedaba librado a la equidad del magistrado disponer que se cortasen todas o solo aquellas que pudiesen perjudicar, según el código en el libro octavo, título primero, parágrafo primero. Frutos caídos en el fundo vecino. Si los frutos de una planta caían en el fundo vecino, el dueño del terreno donde ella crecía podía entrar en el de su vecino, día por medio, tertio, quoque, die, a recogerla, según el digesto en el libro número 43, título 28, al principio y primero. El remedio se remontaría a las 12 tablas, aunque luego el pretor otorgó el interdicto de Glande, legenda, relativo a la recolección de la bellota. Naturalmente, concurría con el interdicto la actio ad escibendum, que el dueño de los frutos podía intentar antes de echar mano a la reivindicatio. La limitación se da respecto de ambos vecinos, pues mientras el dueño del fundo donde ha caído el fruto debe permitir la entrada, quien lo hace no puede entrar sino día de por medio. Distancia entre plantaciones. En un solo texto de la fuente, según el digesto en el libro décimo, título primero, parágrafo 13, se establecen las distancias que deben observarse entre plantaciones y excavaciones cercanas a los límites de los fundos. Desplome del muro. En los casos en que un muro no esté perfectamente vertical, sino que tenga un desplome, una hinchazón, ventrem facit, el propietario sobre cuyo fundo se proyecta aquel puede exigir que sea suprimido, siempre que penetre en su fundo medio pie o más, según el digesto en el libro octavo, título quinto, parágrafo 17. Al principio. Como se ve, se trata de una verdadera limitación al dominio, toda vez que el vecino debe tolerar la introducción del venter, siempre que no exceda la medida legal. Estercolero y tuberías. No obstante la amplitud del derecho de propiedad, el dueño de un fundo no podía instalar un estercolero próximo a la pared del vecino que pudiese humedecerla, según el digesto en el libro octavo, título quinto, parágrafo 17, segundo. También estaba prohibida la tenencia de cañerías en la pared común, cualquiera fuese su uso, aunque se permitía el baño siempre que se lo diese un destino o uso normal, según el digesto en el libro octavo, título segundo, parágrafo 19, al principio. Prohibición de privar del viento a las eras del vecino. En una constitución del año 531, Justiniano prohíbe la edificación que prive al vecino del viento, pues con ello se ve impedido de separar el grano de la paja en su era, según el código en el libro tercero, título número 34, parágrafo 14. Se trata de una limitación grave y singularísima, toda vez que podía llegarse a la imposibilidad total de construir si, por la disposición especial de los fundos, cualquier edificación impidiese el paso del viento a la era vecina. El régimen de la Actio Aquae Pluviae Arcendae. Desde las 12 tablas fue motivo de preocupación el régimen de las aguas de lluvia, cuyo curso natural no debía ser objeto de alteración que determinara un incremento en su caudal o en su violencia. El pretor urbano también se ocupó del tema y lo propio hicieron los jurisconsultos en los comentarios a su edicto. En el derecho justiniano, el régimen sufre modificaciones determinadas, posiblemente por razones geográficas.
Aunque algunos autores hayan sostenido que el régimen de la Actio Aquae Pluviae Hercendae, acción relativa a la modificación del curso natural de las aguas de lluvia, no generaba limitación alguna al dominio, parece más acertado sostener lo contrario, sea admitiendo una restricción doble, es decir, tanto para el dueño del fundo superior como para el del inferior, o al menos para uno de ellos. Para que proceda la Actio Aquae Pluviae Arcendae, es menester, en primer término, que se trate de agua de lluvia, aqua pluvia, aqua coelestis. En el digesto en el libro número 39, título tercero, parágrafo primero al principio, sea que se obre directamente o mezclada con otras aguas. En segundo lugar, es necesario que el curso natural de las aguas resulte modificado por obra del hombre, según el digesto en el libro número 39, título tercero, parágrafo segundo, sexto y séptimo, mediante diques, fosos, edificios, movimientos de tierra, por ejemplo, o por la simple remoción de los obstáculos establecidos por la naturaleza del suelo. Natura loci. La condición de los campos establecida por quienes practicaron las divisiones y asignaciones lex agro dicta, o el estado de cosas existente desde tiempo inmemorial velustas, según el digesto en el libro número 31, para título tercero, parágrafo primero. Eodem, libro segundo, título quinto, Eodem, libro primero, título cuarto, parágrafo quinto, Eodem, libro tercero, título segundo. En cuanto al daño que derive de la obra, puede ser futuro, pues basta la posibilidad del perjuicio para que la acción pueda intentarse, pero debe provenir del incremento del volumen o de la mayor violencia del curso de las aguas. Por último, el fondo en que se hace la innovación debe ser un locus privatus y el inferior de un ager, es decir, un campo destinado a la actividad agrícola y no un terreno urbano, aunque accidentalmente sea utilizado en tareas rurales, según el digesto en el libro número 39, título tercero, parágrafo primero. En cuanto al daño que derive de la obra, puede ser futuro, pues basta la posibilidad del prejuicio para que la acción pueda intentarse, pero debe provenir del incremento del volumen o de la mayor violencia del curso de las aguas. Por último, el fondo en que se hace la innovación debe ser locus privatus y el inferior un ager, es decir, un campo destinado a la actividad agrícola y no un terreno urbano, aunque accidentalmente sea utilizado en las tareas rurales, según el digesto en el libro número 39, título tercero, parágrafo primero. La acción compete al propietario, en el digesto en el libro número 39, título tercero, parágrafo cuarto al principio, pero también pueden ejercitarla los titulares de derechos análogos al dominio, como el poseedor del ager, Vectis Gallis o el enfiteuta, según el digesto en el libro número 39, título tercero, parágrafo número 23. Y también el usufructuario y el titular de la servitus vía cuando el paso resulte perjudicado, según el digesto en el libro número 39, título tercero, parágrafo 25. Sujeto pasivo de esta acción será normalmente el propietario del fondo superior, según el digesto en el número 39, título tercero, parágrafo cuarto. Pero también puede intentarse contra el usufructuario, según el digesto en el libro número 39, título tercero, parágrafo tercero, y en el digesto en el parágrafo 22, y el enfiteuta en el derecho justiniano. La acción persigue fundamentalmente la restitución de las cosas a su estado anterior, o sea a cargo del actor o del demandado. Si el demandado es el autor directo, aun por medio de un filius o un servus, por ejemplo, de la innovación, será condenado a la ejecución de los trabajos necesarios para volver a las cosas a su estado original, corriendo por su cuenta los gastos pertinentes. Si por el contrario la innovación no es imputable al demandado, sea porque es obra de la naturaleza o de un tercero por el que no debe responder, la obligación a su cargo se reduce a permitir que el actor encuentre en el fondo a efectuar la reparación. Patientam para estare, por su cuenta y costa, pudiendo en tal caso el demandado exigir previamente el otorgamiento de la cautio damni infecti. Como no se trata de una acción de daños, solo puede comprender la reparación de los que se puedan haber causado entre la litis contestatio y la condena, pero no los anteriores ni los posteriores. El sistema justiniano aparece radicalmente distinto, pues no se trata ya de mantener el estado de cosas sin incremento del volumen o violencia del curso, sino que el propietario del fondo
superior nada puede hacer con las aguas si no le rinden utilidad y si obra con la intención de perjudicar al dueño del fondo anterior, según el digesta en el libro número 39, título tercero, parágrafo primero. La alteración del sistema clásico no estaría determinada por razones morales o religiosas, sino por la escasez de agua propia de las zonas de sud y este del imperio. El régimen de la cautio demni infecti. Como consecuencia de la inicial concepción del dominio, el propietario no soportaba obligaciones infaciendo respecto de sus vecinos. Así, no estaba obligado a mantener su casa en condiciones tales que impidieran su ruina. En consecuencia, si ésta acaecía salvo que se le pudiese imputar responsabilidad aquiliana, no estaba obligado a la reparación del perjuicio que tal circunstancia hubiese causado su vecino. Sin embargo, posiblemente desde las 12 tablas se concedió una legis actio damni infecti, que habría tenido por objeto el pago de una pena pecuniaria por parte del propietario del edificio ruinoso, cuya renuencia a remover el peligro del daño ante la intimación del amenazado constituía un obrar doloso. Por su parte, el perjudiciado por el derrumbe podía retener los escombros. Es claro que el remedio civil no era suficiente, el daño podía ser mayor que la pena. Tampoco era muy cómodo, había que probar la existencia del peligro, la retención de los escombros. Seguramente no debió asegurar una reparación integral. Para evitar tales inconvenientes, los particulares tomaron la costumbre de convenir mediante una estipulación que se repararía el daño temido si llegaba a producirse. El sistema fue adoptado por el pretor, válido de su imperium, podía exigir que tal estipulación se celebrase, la resistencia a su orden comportaba un lícito sancionable. El remedio pretorio era aplicable en dos hipótesis fundamentales. A. Cuando el daño era temido del edificios, lugares y obras ya ejecutadas en estado defectuoso existentes en el fundo vecino. Caso del Vitium aedicium, lasi operis iam facti. B. Cuando el daño amenazaba de la actividad misma, facere vitium operis quad fit, la que se podía desarrollarse en el lugar público o privado en virtud de un derecho real o personal, o en el propio fundo de quien la realizaba, facere in suo. Para que la caución pudiese exigirse era menester, en primer término, que se temiera un daño jurídico futuro, según el digesta en el libro número 39, título segundo, parágrafo segundo y sexto y 19. Orden séptimo, el que comprende toda pérdida patrimonial experimentada como consecuencia de la producción del evento temido en el digesto en el libro número 39, título número 28 y 29. En segundo lugar, era necesario que el daño se temiera de un estado defectuoso pero reparable del edificio, suelo o obra ya ejecutada, según el digesto en el libro número 11, título primero, parágrafo décimo, o de una obra en ejecución de un facere, en el digesto en el libro número 39, título segundo, parágrafo número 39. Por último, debía carecerse de otro remedio para obtener la reparación del daño si llegaba a producirse o para evitar el daño por sí mismo, obtener la remoción del peligro o cuando era deber del amenazado efectuar las reparaciones que obstarían a la producción del evento dañoso, carácter supletorio o subsidiario de la cautio damni infecti, según el digesto en el libro número 39, título segundo, parágrafo 13. La caución podía ser pedida por el propietario del fundo amenazado, ya que es él quien normalmente resultará perjudicado si el daño se verifica. Pero luego también pudieron hacerlo el superficiario y el usufructuario, el enfiteuta, el titular de una servidumbre predial, el acreedor, prendiario, el locatario, el comprador y el poseedor de buena fe. También era posible que varias personas solicitasen sucesiva o concurrentemente la caución, como ocurría en el caso del condominio, en el del propietario y el usufructuario, el del propietario y el superficiario, el del propietario y el del acreedor prendario. En cuanto a la persona obligada a dar la caución, cabía distinguir el caso en el que el daño se temiera de un facere de aquel que lo fuera del vicio de un edificio, suelo u obra ya concluida. En la primera hipótesis, la caución debía ser dada por quien ejecutaba
la obra, según el digesto en el número 39, título segundo, parágrafo número 20. Y también por el propietario del suelo, en el caso del facere in suo, que ordenó la ejecución, la permitió o no la impidió, pudiendo hacerlo, según el digesto en el libro número 39, en el título segundo, parágrafo número 24. En la segunda hipótesis, la caución podía ser exigida al propietario del fondo del que se temía el daño, al condómino en proporción a su cuota, al poseedor de buena fe, al superficiario, al enfiteuta, al usufructuario, al acreedor prendario y al missus in possessione ex secundo decreto, enviado en posesión en virtud del segundo decreto. Salvo el caso en que la caución fuese dada voluntariamente, era necesario acudir al magistrado, el pretor en Roma y el gobernador en las provincias, pues era menester estar previsto de imperium, para ordenar las estipulaciones pretorianas y disponer la missio un possessionem. Sin embargo, como el trámite del daño temido exigía celeridad, se delegó de manera general en los magistrados municipales la facultad de ordenar la caución y disponer la missio ex primo decreto, envío en posesión en virtud del primer decreto, según el digesto en el libro número 39, título segundo, parágrafo primero. La caución revestía la forma de repromisio o de satisdatio, simple, promesa o con constitución de fiadores, respectivamente, según los casos, y tenía el efecto de hacer nacer la obligación de reparar el daño si llegara a producirse, quedando el prometente y en su caso también los fiadores, obligado iure civile en virtud del contrato, razón por la cual el damnificado podía accionar con la actio ex stipulati tu damni infecti. Lógicamente, el daño debía producirse por el vicio previsto y dentro del plazo establecido en la estipulación, para que dicha acción pudiera ejercitarse. Si la caución no era dada, la sanción consistía en la prohibición de continuar la obra. En el caso del vitium operis quod fit y en la missio impossessionem envío en posesión en el caso de temerse el daño del vicio de un edificio, suelo u obra ya ejecutada. En esta hipótesis, la missio se disponía primero autorizando la mera custodia et observatio, de manera que si bien el amenazado era colocado junto a quien estaba poseyendo la cosa, no tenía en verdad la posesión. Digesto en el libro número 39, título segundo, parágrafo 15. A esta missio se le designa como missio in possessionem ex primo decreto y en su virtud el missus, enviado en posesión, podía efectuar las reparaciones necesarias para obviar el peligro, aunque no estaba obligado a hacerlas. Dije esto, libro número 39, título segundo, parágrafo 15. Si el daño era temido de un campo, la missio se disponía únicamente respecto de la parte viciosa. En cambio, si se trataba de un edificio, en principio afectaba a todo el edificio, salvo que por su particular conformación el daño temido de la parte ruinosa no pudiera extenderse al resto, en cuyo caso se reducía aquella parte. Al amisio ex primo decreto seguía normalmente otra ex secundo decreto, la que solo podía ser dispuesta por el pretor o el gobernador. Esta amisio ex secundo decreto exigía una justa causa, es decir, la convicción de que la caución no sería dada, según el digesto en el libro número 39, título segundo, parágrafo séptimo. Al principio, atento a las circunstancias particulares de cada caso, cuya apreciación quedaba exclusivamente en manos del magistrado, en su virtud, el amenazado empezaba a ser verdadero poseedor con exclusión del adversario, y en la época clásica podía llegar a convertirse en dueño mediante la usucapión, ya que se trataba de un caso de in boni sabere, según el digesto en el libro número 39, título segundo, parágrafo 15. En el derecho justiniano, como ha desaparecido el in boni sabere pretoriano, parece probable que el segundo decreto concediese sin más la propiedad. Mientras la missio ex primo decreto tenía carácter provisional, es decir, cesaba si se otorgaba la caución, la dispuesta por el segundo decreto era definitiva y no podía ser revocada, aunque se ofrecían la caución, según el digesto en el libro 39, título segundo, parágrafo 15. También el parágrafo 31 y 33.
2. El condominio, generalidades. Una cosa puede pertenecer a varias personas, ser común a ellas. A esta situación se la denominaba condominio o copropiedad. Y cada una de esas personas recibe la designación de condominio, copropietario o comunero. Los romanos llamaban dominus, dueño, o socius, socio, al condómino. Utilizaban la expresión condominio, comunión, comunidad y la perífrasis rem communem avere. Tener una cosa en común o rem plurium esse, ser una cosa de varios. Para señalar el condómino y designaban el derecho de cada condómino con las expresiones dominium, dominio, dominium, pro parte, dominium respecto de una parte, pars domini, parte del dominio, pars rei pro indiviso, parte indivisa de una cosa, pars quae iuris intellectum habet, parte intelectual. El condominio puede ser voluntario cuando es querido por los condóminos, por ejemplo, cuando los socios compran una cosa en común, o incidental cuando surge por causas ajenas a la voluntad de los copropietarios, por ejemplo, en el caso de la sucesión hereditaria. El punto de partida del condominio romano está representado por el antiguo consortium familiar que se daba entre los filius familias a la muerte del pater, en el cual cada uno de los condóminos debió tener el dominio integral de la cosa y por consiguiente la facultad de ejercitar libre y plenamente todo su derecho. A similitud de lo que ocurría en el ámbito del derecho público en las magistraturas colegiadas, cada condómino podía actuar como si fuera único dueño, pero cualquiera de los demás copropietarios podía impedírselo, ius prohibendi, derecho de impedir. Así como un magistrado podía ejercitar con plenitud su imperium, aunque su colega tenía la facultad de oponer su intercesio veto. B. Régimen de condominio romano. En el condominio romano hay unidad de objeto y multiplicidad de sujetos y de derechos. En efecto, la unidad de la cosa resulta clara porque se trata de una cosa común. Si no hubiera uno, sino dos o más cosas cuya propiedad correspondiera singularmente a cada persona, no habría ciertamente condominio, sino propiedad exclusiva de cada una de las personas sobre cada una de esas cosas. En el condominio hay una sola cosa que pertenece o es propiedad de varios, cada uno de los cuales es propietario. Pero como es imposible concebir el dominio entero, íntegro, insolidum, de varias personas sobre una misma cosa, según el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo 5 y 15, si bien ese derecho de cada uno no recae sobre una parte de la cosa, sino sobre toda la cosa, resulta limitado por el derecho similar que tienen los demás copropietarios. Por esa causa, porque el derecho de cada condómino recae sobre la cosa toda, resulta explicable que si uno de ellos renuncia a su derecho, su cuota es adquirida ipso iure por los demás, ius ad crescendi, derecho de a crecer. Así, en el periodo clásico, si un condómino manumitía al esclavo común, ello no tenía otro efecto que hacerle perder su derecho, el que era adquirido por los demás copropietarios, según el digesto en el libro cuarto, título 12, parágrafo primero. El sistema en este aspecto fue modificado por Justiniano, considerando válida la manumisión sin perjuicio que el otro condómino fuese indemnizado, según el código en el libro séptimo, título séptimo, parágrafo primero y segundo. Sentados estos principios, corresponden referirse a las facultades de los condóminos, a cuyo efecto resulta conveniente distinguir entre los actos de disposición jurídica y los de disposición material. Con respecto a los primeros, cada condómino puede ejercitar libremente sus facultades, pero debe hacerlo pro parte, es decir, en proporción a su cuota, porque de lo contrario estaría disponiendo de lo ajeno. Así, puede enajenarla, sea en virtud de una compraventa, donación, legado, etc., con lo que otra persona viene a reemplazarlo en su lugar. Puede asimismo gravar su cuota con una hipoteca o constituir un usufructo, pero no una servidumbre, dada la indivisibilidad de ese ius in re. A ese efecto, sea del lado activo como el del pasivo, será imprescindible el concurso de la voluntad de todos los condóminos. De la misma manera, cada condómino está legitimado activa y pasivamente, pro parte para la reivindicatio, para la actio legis aquilae y para la cautio damni infecti. Sin embargo, podía accionar o ser demandado in solidum,
en el caso de la acción confesoria, de la negatoria y del arboribus caedendis. En cuanto a los actos de disposición material de la cosa, corresponde referirse a la percepción de los frutos y al uso de la cosa. Como dueño que es, el condómino adquiere por la mera separación los frutos de la cosa común, aunque como es lógico, en proporción a su cuota pro parte, así si cada condómino tiene una cuota aparte equivalente al tercio de la cosa, adquirirá la tercera parte de los frutos que ella produzca. Lo mismo ocurre con las adquisiciones de los esclavos comunes. Sin embargo, si alguno de los condóminos no puede adquirir esa cosa, su cuota al respecto se divide entre los demás, ius ad crescendi. En lo que a las facultades de usar la cosa se refiere, cada condómino puede hacerlo, siempre que no medie la prohibitio de otro. Así, no puede un copropietario hacer innovaciones, construcciones o demoliciones si otro ejercita el ius prohibendi, pero aún contra la voluntad de los demás puede realizar las reparaciones necesarias para conservación de la cosa y tiene el derecho de exigir a los demás el pertinente reembolso proporcional de los gastos, si alguno de los condóminos no hace frente a la contribución a su cargo dentro del lapso de 4 meses, pierde de su cuota parte en el condominio en beneficio del comunero que adelantó el gasto, según el digesto en el libro 17º, título segundo, parágrafo 52º. La gestión de la cosa común puede ser realizada por todos los condóminos juntos o por algunos de ellos, debiendo dividirse en proporción a las cuotas de cada uno de los frutos y los gastos, y si alguno causó un daño a la cosa común por su culpa, debe responder frente a los demás. La relación precedente pone de manifiesto una situación de equilibrio inestable en el condominio romano. Por esa causa no puede renunciarse a pedir la división de la cosa o convenirse que la propiedad tenga carácter perpetuo. Aunque en el periodo justiniano es lícito convenir que el estado de indivisión se mantenga por un tiempo determinado. El condominio se concluye cuando los copropietarios así lo deciden o cuando cualquiera de ellos lo reclama, a cuyo efecto resulta idónea la actio comuni dividundo, la que en el derecho justiniano regula toda relación entre los condóminos aún durante la existencia de la comunidad. Si la naturaleza de la cosa lo permite, la división podrá hacerse asignando a cada condomino una parte determinada de la cosa, sobre la cual se adquiere un dominio exclusivo. Ello ocurriría, por ejemplo, si se tratase de un fundo, en cuyo caso se formarían lotes en proporción a las causas y se adjudicarían a los condóminos. Si en base a la sola extensión de los lotes no fuera posible lograr una división equitativa, sea porque unos resultaren más valiosos o mejor ubicados que otros. El juez podría compensar las diferencias mediante asignaciones de mayor o menor superficie o mediante la constitución de servidumbres. Incluso si la cosa fuera indivisible, podría adjudicarla a uno solo de los condóminos e imponerle la carga de compensar económicamente a los demás. 3. Extinción del dominio. Como el derecho de propiedad supone una cosa sometida a nuestra voluntad de acuerdo a la ley que le asegura protección, puede extinguirse por causas vinculadas al objeto, a la voluntad del sujeto o en virtud de la ley misma. A. Causas vinculadas al objeto. Es claro que si para poder ser propietario es menester una cosa sobre la que recaiga nuestro derecho, la pérdida, destrucción o inhabilidad de esa cosa determinarán necesariamente la extinción del dominio. Así, por ejemplo, se extingue el dominio del fundo cubierto definitivamente por el mar o por un río público, o que se ha convertido en religioso como consecuencia de la inhumación de un cadáver. De la misma manera se extingue la propiedad del animal salvaje que recobra su libertad natural o del domesticado que pierde la costumbre de volver, o de la res ostium recapturadas por el enemigo. B. Causas vinculadas a la voluntad del sujeto. También la propiedad se pierde cuando su titular no quiere seguir siéndolo, sea porque transfiere su derecho a otro, sea porque abandona la posesión de la cosa con la intención de desprenderse de su dominio.
En el primer caso, es decir, en el de la transferencia, será necesario observar el modo pertinente emancipatio iure cessio traditio. En la época clásica, en el segundo caso, o sea, en la hipótesis de abandono, mientras los sabinianos entendían que la simple derelictio determinaba la pérdida de derecho de la propiedad, los proculeyanos consideraban que ello no ocurría, sino hasta que otro tomaba la posesión del objeto, inclinándose Justiniano por la primera solución. Es imprescindible señalar que en la época clásica la derelictio de la res mancipi no autorizaba su inmediata adquisición por ocupación del terreno y que conforme el derecho justiniano tampoco ello era aceptado respecto de los inmuebles, sino que en uno y otro caso era imprescindible el usucapio longi temporis prescriptio, según el digesto en el libro número 41, título séptimo, parágrafo quinto. C. En virtud de la ley. Además de los casos en que la pérdida de la propiedad se produce a título de pena, cabe señalar aquí a la capitis de minutio aún mínima y aquellas hipótesis en que alguno adquiere algo a expensas de otro, como ocurre en la especificación, accesión o usucapión. Tales adquisiciones determinan la consiguiente extinción de la propiedad del anterior dueño, cuya cosa ha sido transformada, unida a otra o usucapida por otro. Cabe señalar que la extinción del dominio no se opera por el mero uso, sino por que es menester la adquisición por parte de otro. 4. Defensa de la propiedad. El derecho de propiedad resulta defendido por diversos medios, los que siguiendo a Arangio Ruiz podemos clasificar según de que se trate de que otro asuma frente a la cosa posición de señor. Reivindicatio actio publiciana actio finium regundorum, o de que otro se desarrolle actividades que afectan la plenitud del derecho del dueño u omita precauciones necesarias para evitar daños. Actio negatoria, actio aquae pluviae arcendae, cautio damni infecti operis novi nuntiatio interdictum quod vi aut clam. O finalmente, cuando el ejercicio del dominio exige cierta extensión de la propiedad fundiaria in alieno interdictos de grande legenda y de arboribus caededis. Como se ve, se trata de remedios de la más diversa índole, cuyo desarrollo particular encararemos a continuación, salvo aquellos a que ya nos hemos referido. Por esto, en lo atinente a la actio quae pluviae arcendae cautio damni infecti e interdictos de grande legenda y de arboribus caedendis remitimos a lo dicho en cada caso al tratar de las restricciones al dominio por causa de vecindad. A. Reivindicatio. Concepto y generalidades. Siguiendo el esquema propuesto precedentemente, corresponde que nos ocupemos en primer lugar de la acción reivindicatoria, reivindicatio, que es la acción típica y más importante para la defensa del derecho de propiedad cuando surge la mayor turbación, desposesión. Podemos decir que es la acción que corresponde al dominus que ha perdido la posesión de la cosa contra el poseedor ilegítimo, mediante la cual solicita el reconocimiento de su derecho de propiedad y como consecuencia la restitución de la cosa. Durante la vigencia del sistema de las acciones de la ley, el proceso se desenvolvía de acuerdo al ritual de la legis actio sacramenti in rem, al que in extenso alude Gallo en el parágrafo 16 del comentario cuarto de sus institutas. Si se accionaba in rem las cosas muebles y las semovientes, que de algún modo podían ser llevadas o conducidas ante la justicia, se vindicaban de este modo. Aquel que hacía la vindicatio tenía una varita, festusca. Luego aprendía la cosa, por ejemplo, el esclavo, y decía así: yo digo que este esclavo es mío de acuerdo con el derecho de los quirites. Según su causa, como lo he dicho, he aquí, te he impuesto la vindicta, y al mismo tiempo colocaba la varita sobre el esclavo. Su adversario decía y hacía lo mismo. Una vez que uno y otro hubiesen hecho la vindicatio, el pretor decía: dejad libre a ambos a este hombre. Ellos lo dejaban, y aquel que primero había hecho la vindicatio decía: pido que digas en virtud de qué causa has hecho la vindicatio. Y el otro respondía: yo he hecho el derecho como yo he impuesto la vindicta.
Entonces, el que primero había hecho la vindicatio decían, puesto que tú has hecho la vindicatio contra derecho, te provoco al sacramentum de 500 haces. Y el adversario también decía de manera similar, y yo a ti. Luego el procedimiento continuaba igual que cuando se accionaba in personam. Posteriormente, el pretor declaraba vindiciae en favor de uno de los dos, esto es, lo establecía como poseedor interino, obligándolo a dar al adversario seguridades praedes litis et vindiciarium, es decir, por la cosa y sus frutos. A su vez, el pretor recibía de ambas partes otras garantías praedes por causa del sacramentum, ya que el monto iba a parar al tesoro del populus. Se usaba una varita a modo de lanza como signo de justo dominio, puesto que se consideraba que el dominio más justo era el de las cosas que se tomaban a los enemigos, y es por esto que ante el tribunal de los centumviros está fijada una lanza. Designado el juez y recibidas las pruebas, se pronunciaba la sentencia, que en realidad solo indirectamente resolvía la cuestión, pues se limitaba a señalar cuál de las partes había ganado la apuesta y cuál la había perdido, pero en ello estaba implícito un pronunciamiento acerca de quién era el dueño. En cuanto a la ejecución de la sentencia, es probable que ella se lograse manu militari, por el vencedor secundado por sus amigos. Nótese que la fuerza empleada en tal caso no era una vis injusta porque encontraba su respaldo en la sentencia. Es probable también que el ganador accionase personalmente contra los garantes que habían afianzado la devolución de la cosa y de sus frutos. Introducido el procedimiento formulario, la etapa in iure cambia sustancialmente porque ya no hay una vindicatio y una contravindicatio, ni una asignación provisional de la posesión, ya que el demandado es conservado en ella. Además, en la etapa apud iudicem, tampoco ambos contendores deben probar, sino que debe hacerlo solo el actor, el demandado, nada debe acreditar. Commodum possessionis. El proceso puede desenvolverse conforme al sistema del per esponsionem. El actor invita al demandado a prometerle una suma de dinero si la cosa resulta ser de su propiedad, como lo señala Gallo en el parágrafo 93 del cuarto comentario. En cambio, accionamos por la esponcio de este modo. Provocamos al adversario por una esponcio concebida así. Si el esclavo por la cual se acciona es mío de acuerdo con el derecho de los quirites, promete solemnemente darme 25 sestercios. Luego producimos la fórmula por la cual reclamamos que no se nos deba dar la suma mencionada en la esponcio. Y precisamente nosotros tenemos éxito con esta fórmula si probamos que la cosa fuere nuestra. También aquí la cuestión sobre la propiedad se resuelve indirectamente porque el pronunciamiento se refiere solo a la esponcio, pero asimismo era posible accionar per formulam petitoriam vel arbitrariam, en la cual se juzgaba directamente sobre la propiedad de la cosa y se ordenaba la restitución de la cosa reivindicada. En su defecto, el juez condenaba al demandado a pagar una suma de dinero, cuyo monto era estimado por el actor. Iusi urandum in litem. Ambos procedimientos coexistieron durante el periodo clásico, pero el último terminó por sustituir al primero y sirvió de modelo al régimen justiniano. En esta época, el procedimiento aparece simplificado por la desaparición de las dos etapas, in iure y apud iudicem. El demandado permanece en posesión sin necesidad de dar caución alguna y si desobedece la orden de devolver la cosa en el plazo fijado, a tal efecto el accionante puede elegir entre exigir el pago de la estimación o ser puesto en posesión mediante el concurso de la fuerza pública. Condiciones requeridas para la procedencia de la reivindicatio. Para la procedencia de la reivindicatio deben concurrir ciertos requisitos respecto del objeto reivindicado del actor y del demandado. A. Objeto reivindicado. Es claro que si esta acción se funda en el derecho de propiedad, cuyo reconocimiento procura, todo aquello que puede ser objeto de tal derecho es susceptible de ser reivindicado. Por eso pueden ser objeto de la acción todas las cosas corporales, en tanto sean incomercio, pero deben tratarse de cosas individualmente determinadas. Este fundo, este esclavo.
En el derecho clásico, el rebaño universitas rerum, según se ha visto, podría ser reivindicado como una unidad. Las cosas compuestas podrían reivindicarse en su unidad, el edificio, por ejemplo, pero no en sus elementos o partes que la integran, la viga, por ejemplo, salvo el caso de la demolición. Si se hubiese operado una accesión separable, caso verbi gratia, de la rueda colocada en un carro ajeno, será menester previamente requerir la separación mediante la actio ad exhibendum para recién proceder a la reivindicación. Asimismo, si la cosa está en condominio, cada condómino podrá reivindicar su cuota, pero no la cosa toda, según el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo octavo. B. El actor. La acción puede ser intentada por el propietario, cuyo derecho ha sido lesionado de tal manera que no puede disponer de la cosa, porque ha sido privado de su posesión, pero en la época clásica debe tratarse del dominus ex iure quiritium, pues, como ya se ha visto, para el in boni sabere procede la actio publiciana y para propiedad peregrina y provincial corresponden otros remedios. C. Del demandado. La acción debe dirigirse contra el poseedor actual de la cosa, es decir, quien posee corpore et animo, y no quien tiene la mera possessio naturalis, tenencia. A partir de una constitución de Constantino, según el código en el libro tercero, título 19, parágrafo segundo y noveno, quien no posee en su nombre, sino en el de otro, y es demandado mediante la reivindicatio, debe denunciar para quien posee, decir quién es el verdadero poseedor, laudatio auctoris, para que sea traído al pleito. Aunque el principio es que la acción procede solo contra el poseedor actual de la cosa, el derecho justiniano acepta dos casos en que ello ocurre aún contra quien no posee. El primero se da en la hipótesis en que el demandado no poseedor resiste el proceso para permitir la usucapión de un tercero. El segundo, cuando antes de la litis contestatio, el demandado ha dejado dolosamente de poseer para sustraerse a la reivindicación, según el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo séptimo, y de 25, eodem, 26 y 27. Al principio, eodem, al 27, parágrafo tercero, eodem, número 36, al principio, y en el digesto en el libro 50, título séptimo, parágrafo centésimo, 31 y centésimo, 57 primero. En estos casos, como la restitución será en verdad imposible, la condena se reducirá al valor de la estimación. Prueba. Como ya se ha señalado, salvo en la época de la legis actiones, en que ambas partes asumen el papel de actores, bajo el procedimiento formulario y la cognitio extra ordinem, la carga de la prueba recae solo sobre el actor, ya que el demandado goza de la comodidad de la posesión, commodum possessionis, y ninguna prueba está obligado a dar para mantenerse en tal situación. ¿Qué deberá acreditar el reivindicante para tener éxito? La concurrencia de los dos extremos de la acción, su derecho de propiedad y la lesión a su derecho. Así deberá probar en primer término que al tiempo de la litis contestatio era propietario de la cosa. No necesita acreditar que sigue siéndolo, porque tal circunstancia se presume y quien sostenga que ha cambiado debe demostrarlo. Si la adquisición se produjo por un modo derivado, el actor debía probar la propiedad de los anteriores propietarios, hasta llegar a quien la había adquirido originariamente. Esta prueba es en verdad difícil y por ello se habla tradicionalmente de una probatio diabólica. Sin embargo, no lo sería tanto, ya que resultaría suplida generalmente por la usucapio, cuyos plazos eran muy breves, 1 o 2 años, según se ha visto antes. Pero como es lógico, el actor no le basta probar solo este extremo. También debe demostrar la existencia del otro, la lesión a su derecho, que consiste en que otra persona, y no él, como corresponde, tiene la posesión de la cosa. Si la posesión de la cosa estuviese en manos del actor, aunque otro le discutiese su condición de dueño, no cabría la reivindicatio, porque el propietario no se vería imposibilitado de ejercer su derecho. Finalidad de la acción. La acción procura sustancialmente el reconocimiento del derecho de propiedad y como consecuencia la restitución de la cosa. Si se concluye que algo es nuestro, pero está en poder de otro, deberá devolvérnoslo. Y con todo aquello que el actor habría tenido
si la restitución se hubiese operado oportunamente. La restitución de la cosa reivindicada lleva al tratamiento de distintas cuestiones que pueden presentarse. ¿Qué ocurre en caso de que la cosa perezca o se pierda la posesión? ¿Qué respecto de los frutos y qué respecto de los gastos efectuados para ejecución de las mejoras? A todos estos aspectos nos referimos seguidamente. A. Restitución de la cosa. En principio, la restitución de la cosa debe hacerse en especie, es decir, debe devolverse la cosa reivindicada. Sin embargo, ello puede resultar imposible por haberse destruido o deteriorado la cosa o por haberse perdido la posesión. Habrá que distinguir entonces si ello ha ocurrido antes o después de la litis contestatio. En la primera hipótesis, la acción no podía prosperar en la época clásica, sea que el demandado fuese poseedor de buena o mala fe y la pérdida o deterioro se produjesen por casos fortuitos, según el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo 15 y tercero. Eodem, 16, 21 y 27. En tales casos, el demandado quedaba liberado, sin embargo, el poseedor de mala fe responde por el deterioro o pérdida dolosa o culposa. En cuanto a la destrucción, deterioro o pérdida de la posesión, posteriores a la litis contestatio, el poseedor de buena fe no responde si se ha operado por caso fortuito, pero sí cuando ello ha ocurrido por su culpa o dolo. En cambio, el poseedor de mala fe responde en todo caso, según el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo quinto, eodem 16, al principio, eodem 27, parágrafo segundo, y digesto en el libro quinto, título tercero, parágrafo número 40 al principio, y en el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo 33. Frutos. En cuanto a la restitución de los frutos, cabe distinguir entre la situación del poseedor de buena fe y el de mala fe, y según se trata de frutos anteriores y posteriores a la litis contestatio. En la época clásica, el poseedor de buena fe se hacía dueño de todos los producidos antes de la litis contestatio, sea que los hubiese consumido o no. En cambio, conforme al derecho justiniano, debía restituir los aún existentes, extantes. Respecto de los frutos posteriores a la litis contestatio, el poseedor de buena fe debía devolver todos, según el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo 17. Eodem en el 20 y en el número 33, 35, 44 y en el quinto, tercero, 25 y séptimo. Por su parte, el poseedor de mala fe debe restituir todos los frutos anteriores y posteriores a la litis contestatio, según las institutas en el libro segundo, título primero, parágrafo 35, y en las institutas en el libro cuarto, título 17, parágrafo segundo, y en el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo 62 y 63. Gastos. C. Si bien el poseedor no puede reclamar del reivindicante el importe que pagó por la adquisición de la cosa, en cuanto a los gastos realizados en relación a la cosa, caben algunas distinciones. Si se trata de impensas necesarias, es decir, de las atinentes a la conservación de la cosa, tanto el poseedor de buena fe como el de mala fe, salvo el ladrón, tienen derecho a ser indemnizados por el valor de aquellas. Esta es la solución justiniana, pues en aquella época clásica el poseedor de mala fe carecía de tal derecho, según el código en el libro tercero, título 32, parágrafo quinto, y en el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo 27 y quinto, y en el digesto en el libro 50, título 16, parágrafo 79. Si se trata de impensas, útiles o voluntarias, el demandado tiene el derecho de retirarlas, ius telendi, siempre que ello sea posible sin deteriorar la cosa y que el reivindicante no opte por quedársela abonando su precio. Si la separación fuese imposible, el poseedor de buena fe puede exigir ser indemnizado por las que han aumentado el valor de la cosa útiles. Pero el de mala fe nada puede reclamar, según Gallo en el libro segundo, títulos 76 y 55. En las institutas lo vemos en el libro segundo, título primero, parágrafo número 30, 32 y 33. En el digesto en el libro sexto, libro primero, título 27 y quinto, eodem en el libro número 37, 38 y en el código en el libro tercero, título 32, parágrafo quinto. Actio publiciana. B. Generalidades.
Como ya se ha dicho al tratar de las clases de la propiedad, la llamada propiedad bonitaria o pretoriana merece el nombre de tal desde el momento en que es protegida frente a terceros mediante una actio in rem, la actio publiciana. Inicialmente debió servir como medio de tutela en los distintos casos de in bonis habere y de la posesión de buena fe, pero desaparecido el primero en el derecho justiniano, queda en realidad como acción real del poseedor de buena fe in causa usu capiendi. Por su forma, se trata de una acción ficticia, toda vez que el pretor la concede sobre la ficción de que se ha adquirido la propiedad mediante la usucapión, pues da por verificado el término de esta. En cuanto a su naturaleza y efectos, aparece como una utilis reivindicatio, ya que produce similares consecuencias que la reivindicación. Sujeto activa. La acción puede ser intentada por el titular de in bonis habere y el poseedor de buena fe que han perdido la posesión de la cosa, según el digesto en el libro sexto, título segundo, parágrafo primero al principio. También puede echar mano a ella el dominus ex iure quiritium o el verdadero propietario, pues su régimen probatorio resulta más fácil que el de la reivindicatio. Sujeto pasivo. Como ocurre con la reivindicación, la acción publiciana puede ser intentada contra todo poseedor. Si el demandado es el verdadero propietario de la cosa, opondrá a la acción publiciana la exceptio justi domini, excepción del dominio justo, según el digesto en el libro sexto, título segundo, parágrafo decimosexto y decimoséptimo, con la que normalmente logrará la paralización de aquella. Pero, a su vez, el demandante podrá neutralizar tal excepción con una replicati doli aut rei venditae et traditae, como ya se ha visto. Si la acción se intenta contra un poseedor de mala fe, parece claro que el actor tendrá éxito, pero si el pleito se entabla entre dos personas que han poseído sucesivamente ad usucapionem, cabría distinguir: 1. Si ambos han adquirido de la misma persona que no era dueña, triunfa quien recibió primero la cosa, según el digesto en el libro sexto, título segundo, parágrafo noveno. 2. Si han adquirido de distintas personas, aún cabe distinguir que lo hayan hecho una de quien era el dueño y otra de quien no lo era. Del caso en que ambos adquirieron a non domino, en la primera hipótesis triunfa quien recibió la cosa de su verdadero dueño y en la segunda quien se halla en posesión de la cosa, pues impari causa melior est conditio possidentis, según el digesto en el libro 19, título primero, parágrafo 31 y segundo, y en el digesto en el libro sexto, título segundo, parágrafo noveno, cuarto. En el digesto en el libro 20, título cuarto, parágrafo 14. Prueba. Como se trataba de una reivindicación ficticia, la prueba que debe producir quien intenta la acción publiciana es semejante a la exigible para aquella acción. Deberá, pues, probar que estaba en vías de usucapir, porque la ficción justamente consiste en tener por cumplida la usucapión, y que el demandado tiene la posesión de la cosa. En cuanto al primer extremo, cabe señalar que de los 5 requisitos de la usucapión, el tempus no requiere aquí prueba, pues se da por cumplido. Obviamente, deberá tratarse de una cosa susceptible de usucapión, según el digesto, libro sexto, título centésimo décimo segundo, parágrafo cuarto. Habrá que demostrar la justa causa positionis, según Gallo en el libro cuarto, título 36, aunque no la buena fe, ya que ésta se presume, según el digesto en el libro sexto, título segundo, parágrafo 13 y segundo. Respecto del segundo extremo, remitimos a lo dicho al estudiar la acción reivindicatoria. Efectos. Los efectos de la acción publiciana son análogos a los de la reivindicatio, razón por la cual omitimos aquí referirnos al punto. C. Actio finium regundorum. Colocamos esta acción in persona entre las del primer grupo porque a ella puede echar mano el propietario en determinadas circunstancias, obteniendo efectos de algún modo similares a los de la reivindicación, según el digesto en el libro 10, título primero, parágrafo primero. Se trata de una acción muy antigua cuyos orígenes se remontan a las 12 tablas, que procedían al restablecimiento de los quinquepedes, 5 pies, que debían mediar entre fundo y fundo, es decir, cuando la cuestión se reducía a los fines o límites propiamente dichos, controversia de fine. El asunto era resuelto por los agrimensores, teniendo en cuenta solo los aspectos técnicos, pero también la confusión podía exceder el espacio de 5 pies, extendiéndose a una franja más amplia de terreno, controversia de loco,
controversia acerca del lugar, en cuyo caso actuaba un juez ordinario y se discutía sobre la propiedad de esa franja. En el derecho justiniano la acción sirve para el deslinde de los predios rústicos, según el digesto en el libro décimo, título primero, parágrafo segundo. Cuando los linderos son ignorantes o están confundidos, tiende el restablecimiento de los límites, respetando en lo posible los antiguos. El juez puede, a los fines de resolver el asunto, dividir las zonas confundidas y adjudicar las partes a los contendientes, con lo que esta acción entra en contacto de las acciones divisorias. D. Actio negativa. Así como la reivindicatio sirve para defender el derecho de propiedad, ante su desconocimiento más grave, la desposesión, la acción negatoria permite al dominus obtener la cesación de las meras turbaciones al ejercicio de su derecho de propiedad, provenientes de hecho de terceros. Normalmente esa turbación consistirá en la afirmación por parte del tercero de la titularidad de un derecho de usufructo o servidumbre sobre nuestra cosa, pero también resulta ejercitable cuando se trata de la ejecución de actos abusivos sobre la cosa, aunque no constituyan contenido de una servidumbre. Gallo en el libro cuarto, título tercero, y en las institutas en el libro cuarto, título sexto, parágrafo segundo, y en el digesto en el libro octavo, título quinto, parágrafo segundo, al principio, eodem en el libro decimotercero y decimoséptimo. Lógicamente, es indispensable una verdadera lesión a nuestro derecho de propiedad, de manera que la afectación accidental a la libre disposición podrá dar lugar a una simple acción personal y no a esta actio in rem. Quien intenta la acción debe probar su derecho de propiedad y la realización por parte del demandado de actos limitativos a ese derecho de propiedad. Así, por ejemplo, si el vecino pretende un derecho de servidumbre de paso por nuestro fundo, nos será menester probar nuestro dominio y que el vecino realiza tales actos turbatorios. El demandante no necesita probar la inexistencia del derecho pretendido por el demandado, ya que el dominio se presume no sujeto a limitaciones, y quien eduzca la existencia de alguna limitación deberá acreditarla. La acción procura el reconocimiento de nuestro derecho de propiedad, la cesación de los actos turbatorios, el resarcimiento de los daños que se hayan causado y el otorgamiento de una caución de que no se repetirán, según cautio de amplius non turbandos, en las institutas en el libro cuarto, título sexto, parágrafo segundo, y en el digesto en el libro octavo, título quinto, parágrafo cuarto y séptimo. Eodems séptimo y decimosegundo. Operis novi nuntiatio. La operis novi nuntiatio, denuncia de obra nueva, consiste en la intimación hecha al vecino para que se abstenga de ejecutar una determinada obra, construcción o demolición, que se reputa lesiva para nuestro derecho de propiedad. Se trata de un remedio preventivo ante una lesión temida del derecho de propiedad, sin que constituya restricción o limitación para el vecino. La denuncia consiste en el simple intimación extrajudicial sin que sea necesario utilizar palabras solemnes, ni acudir ante el magistrado, según el digesto en el libro 39, título primero, parágrafo primero y segundo, para que se abstenga de ejecutar la obra. Puede ser efectuada por el curador del furiosus o por el representante. Si el fundo está en condominio, debe ser realizada por todos los condóminos. La nuntiatio puede ser dirigida personalmente al dueño del fondo, pero también puede serlo a cualquiera, obreros, esclavos, etc., que se encuentre en el lugar en nombre de aquel, según el digesto en el libro 39, título primero, parágrafo quinto. Incluso no es imprescindible que el denunciado se entere de ella. La denuncia debe efectuarse en el lugar en el que está la obra, in re praesenti, y si se refiere solo a una parte de ella, debe ser señalado con precisión. Para que proceda la denuncia es necesario que se trata de un opus novum, de una obra nueva, es decir, que altere la fisionomía primitiva del lugar, según el digesto en el libro 39, título primero, parágrafo 11, y que sea solo coniunctum o solo coherens, que tenga por resultado una obra concreta, como una construcción o una demolición, no una actividad pura y simple, a cuyo efecto podría echarse mano la cautio damni infecti. Naturalmente debe tratarse de un opus non factum, de un opus futurum, es decir, una obra aún no concluida en
en el digesto en el libro 39, título primero, parágrafo primero, bastando que se esté por ejecutar. Por último, la obra debe ser lesiva al derecho que se alega. Así, por ejemplo, el titular de una servitus altius non tolendi podría formular la operis novi nuntiatio si su vecino se propusiese elevar su edificio, pero no si se trata de demolerlo. Según su finalidad, cabe distinguir entre tres especies de operis novi nuntiatio. Una tiene por objeto la defensa del propio derecho privado, operis novi nuntiatio iuris nostri conservandi causa, la que sería procedente, por ejemplo, en el caso precedentemente propuesto, en que el titular del edificio grabado con la servitus altius non tolendi se propone aumentar la altura de su edificio. Otra procura la custodia del derecho que tienen los ciudadanos respecto de las cosas públicas, operis novi nuntiatio iuris publici tuendi causa. Y mediante ella cualquier ciudadano podía verbi gracia impedir la ejecución por otro de una obra ilegítima en un lugar público o en las márgenes de un río. Una tercera procura mediante la amenaza de la paralización de la obra, la obtención de la cautio damni infecti, operis nubi nuntiatio damni depelendi, causa. Mientras la última, es decir, la operis novi nuntiatio damni depelendi, causa, puede ser efectuada por aquellas personas que están legitimadas para requerir la cautio damni infecti. La segunda, operis novi nuntiatio iuris nostri conservandi causa, mira a defender el derecho de propiedad o de servidumbre predial. La denuncia tiene un efecto inhibitorio. El denunciado debe suspender la obra, sea que la ejecuten con derecho o sin él, según el digesto en el libro 39, título primero, parágrafo primero, al principio. Si no procede de esta manera, si no obstante el nuntiatio prosigue la obra, el denunciante puede ejecutar el interdictum devolutorium, con el cual obtendrá la restitución de las cosas a su estado original, según el digesto en el libro 39, título primero, parágrafo 20, al principio. Normalmente, luego de efectuada la denuncia, se entablará de inmediato el juicio petitorio pertinente en el que se resolverá si la obra comporta lesión para el denunciante, es decir, si el denunciado procedió con derecho o sin él. Cabe señalar que la nuntiatio no tiene efectos perpetuos, por lo tanto, cesa con la muerte del denunciante y por la enajenación de su fondo, por el transcurso de un año en la época clásica, por la convención entre las partes que autoriza a la prosecución de la obra, por el otorgamiento de una caución mediante la cual el denunciado se compromete a restituir por su cuenta y cargo las cosas al estado anterior, si lo construido resulta ilegalmente hecho. Finalmente cesan los efectos que la denuncia por la remisión demandada por el denunciado. El decreto que la concede es un interdicto prohibitorio en cuya virtud se podrá proseguir la obra o no, según se tenga o no el ius prohibendi. O sea que el denunciado podrá continuarla, pero el denunciante, a su vez, si cree que lo hace sin derecho, deberá iniciar el procedimiento pertinente y dar la prueba de su derecho a prohibirla. F. Interdictum quod vi aut clam. El interdicto quod vi aut clam tiene por finalidad obtener la demolición de obras que se consideran lesivas a nuestro derecho, cuando han sido ejecutadas, no obstante, nuestra prohibición vi o clandestinamente clam, por temor a la prohibición, como así también el resarcimiento de los daños. Para que proceda el interdicto es menester, en primer término, el vi aut clam agere, es decir, proceder contra la prohibitio, expresada de cualquier manera, según el digesto en el libro número 43, título 24, parágrafo primero a quinto, o clandestinamente para evitar que ella se produzca en el digesto en el libro número 43, título 24, parágrafo tercero y séptimo. Sin embargo, el proceder es legítimo, generando un exceptio si fue determinado por un estado de necesidad, si quien lo prohíbe a su vez también procedió violenta o clandestinamente, o si se ha obrado con autorización del interesado, según el digesto en el libro número 43, título 27, parágrafo séptimo. En cuanto a la obra, que lógicamente deberá ser futura o no concluida, puede ser de las más diversa índole, siempre que sea in solo factum,
según el digesto en el libro número 43, título 24, parágrafo primero. Hacía parte de las construcciones o demoliciones. Puede tratarse de la excavación de fosos, de arar, de hacer movimientos de tierra, talar árboles, etc. Además del propietario, el interdicto puede ser intentado por las más diversas personas, sea en virtud de un ius in re, como el usufructuario, o el enfiteuta, sea en virtud de un derecho personal, como el colono o el precarista. Como la prohibitio no se extingue con la muerte ni con la enajenación del fundo, el interdicto puede ser promovido tanto por el heredero como por cualquier sucesor singular.